Hola, mi nombre es Carol y con mis compañeros Angie López y Andrés Bautista hablaremos de la exposición El Testigo, analizada desde la postura de Immanuel Kant, exactamente del postulado crítica de la razón práctica. La historia de Colombia en los últimos 70 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigual repartición de la tierra, poder político y la falta de espacios para la participación ciudadana dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años posteriores se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República en el siglo XIX hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz. De acuerdo a esto, encontramos tres posiciones. De acuerdo a lo anterior, encontramos tres posiciones. En primer lugar está el Estado, el cual se encarga de proteger la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Este va a tratar de cómo es la intervención del Estado y el juicio moral que éste ejerce. El Estado colombiano, a través de su historia, ha permitido actos de barbarie en contra de su pueblo. Desde su posición, al tener el poder, este debería moralmente velar por la seguridad de quienes habitan el territorio. Ahora bien, teniendo en cuenta la ley moral de Kant, debemos actuar como nos gustaría que fuesen con nosotros. Las personas que están en el poder deberían gobernar como a ellos les gustaría ser gobernados, si ellos se encontraran en las diversas situaciones de los ciudadanos colombianos. ¿Qué respuestas esperarían del gobierno? Estos actos de barbarie han resultado en el surgimiento de grupos al margen de la ley, los cuales nacen desde el descontento de cierta parte de la población y la poca intervención del Estado a su problemática. El correcto actuar en este caso sería el dar voz y voto a estos. ¿Qué respuestas esperarían del gobierno? Estos actos de barbarie han resultado en el surgimiento de grupos al margen de la ley, los cuales nacen desde el descontento de cierta parte de la población y la poca intervención del Estado a su problemática. El correcto actuar en este caso sería el dar voz y voto a estos sectores marginales de la población y por medio del diálogo llegar a acuerdos que lleven a todas las partes involucradas en este conflicto a una sana convivencia. Para Kant, esto sería el uso de la razón práctica. Segundo, las guerrillas. Los grupos revolucionarios en contra del Estado levantan sus armas ante un gobierno corrupto con el que no están de acuerdo. Aunque sus objetivos parecen ser causa noble, los actos que cometen para conseguirlo no son moralmente correctos. Esto nos genera una incógnita. ¿El fin justifica los medios? Para Immanuel Kant, el fin no justifica los medios. Nosotros debemos tratar a las personas como finalidad y no como un medio. Este principio no varía según la situación y debería ser una ley moral universal válida para todos. Técnicamente, todo acto representa un mensaje. Por medio de los hechos se corrobora una ideología, un pensamiento y un deseo. Los grupos armados en Colombia se han caracterizado por el uso de la violencia como medio. Un ejemplo fue la toma del Palacio de Justicia a cargo del grupo guerrillero M-19 para expresar el descontento por el incumplimiento de los acuerdos con el presidente de entonces, Belisario Betancur, dejando 97 personas muertas y varios desaparecidos. ¿Fue necesario tal atrocidad para expresar el inconformismo del grupo M-19? 3. Las víctimas. Los ciudadanos son quienes viven en carne propia el conflicto. Son los afectados de una guerra entre ideologías y poder que pretende a su manera hacer de Colombia un lugar mejor. Pero, ¿realmente es justo el precio que deben pagar ellos por lo que otros hacen?
las víctimas. En conclusión, podemos ver cómo el odio ha movido a nuestra nación y cómo la visión del filósofo Immanuel Kant sobre la moral nos deja la siguiente pregunta. ¿Realmente existe moral dentro de esta barbarie que remarca la historia de nuestro país? A través de este recorrido vemos cómo el conflicto en Colombia solo ha dejado huella de tristeza, miedo, muerte, desolación en nuestro pueblo y los intereses de unos pocos han primado sobre los de todos. Colombia, un estado donde la moral depende de quien la ejerce y no es igual para todos.